Muy bien, les doy la bienvenida nuevamente al curso de Nanociencias en Latinoamérica y en esta última cápsula de los métodos de caracterización vamos a contar muy cortito sobre técnicas de análisis térmico. Los materiales nanoestructurados generalmente tienen transiciones muy fuertes térmicas que son debidas a que son materiales, como lo vimos en la primera parte, cuya termodinámica depende mucho del tamaño y por lo tanto las transiciones de fase o las reacciones las transiciones de fase ocurren a menores temperaturas o las reacciones químicas son mayores y por lo tanto es importante ver qué sucede térmicamente. Bien, típicamente vamos a hablar de tres técnicas básicas de análisis térmico. La técnica más extendida es lo que se conoce como termogravimetría, es una técnica que se usa mucho en ciencia de materiales y consiste en registrar la masa de la materia en determinada atmósfera y la evolución de esa masa con la temperatura. ¿Para qué nos sirve esto en particular en el caso de nanomateriales? Nos sirve, por ejemplo, para ver si una nanopartícula se descompone a cierta temperatura, si una nanopartícula que tiene grupos exteriores como un polímero o grupos orgánicos se puede descomponer, si se puede deshidratar, se pueden quemar los grupos externos, etc. Esto típicamente es un equipo de termogravimetría. Tiene aquí la muestra que está dentro de un hornito y hay sensores de temperatura y sensores de masa muy específicos, muy precisos, y también sensores de transferencia de calor de la cápsula en donde ponemos la muestra a una cápsula de referencia, con lo cual se puede medir la diferencia de peso y las diferencias, por ejemplo, de intercambio de calor o intercambio de energía entre las dos muestras. Además, se puede conectar un espectrómetro de masas a la parte de salida de este horno, con lo cual se puede obtener toda una idea de qué especies se van formando a la salida. Este es el diagrama de un equipo de análisis térmico. Uno tiene una cápsula con una muestra, una cápsula con una referencia y esto está en presencia de un gas, que puede ser un gas inerte, como por ejemplo argón, nitrógeno, o un gas más reactivo, como por ejemplo oxígeno, mezclas de amoníaco, etc. La típica información que uno obtiene es la evolución tanto de la masa de la muestra a lo largo de la temperatura, esa es una rampa de temperatura, como la transferencia de calor entre estas dos cápsulas. ¿Para qué nos sirven las diferencias de masa? Nos sirven para saber si hubo alguna descomposición o alguna reacción química. ¿Y para qué nos sirven tener esta diferencia, ya sea de transferencia de calor o de pequeñas diferencias térmicas? Para saber cuáles son los fenómenos termodinámicos que tienen lugar. Por ejemplo, aquí tenemos estas diferencias y típicamente si este eje es la diferencia, el porcentaje en masa que está siendo descompuesto, en este eje se puede plantear hacia arriba como fenómenos exotérmicos y hacia adentro como fenómenos endotérmicos. Por ejemplo, a bajas temperaturas, típicamente hay una pérdida de peso y un fenómeno endotérmico, se ve como esta absorción aquí. Este fenómeno endotérmico generalmente es una deshidratación de las muestras. Luego, un fenómeno de gran pérdida de peso con un fenómeno exotérmico fuerte o más débil acá, implican generalmente una descomposición de partes orgánicas por ejemplo, cappings orgánicos de nanopartículas. Una vez que la temperatura queda constante, lo que uno observa es que ya estas partículas no reaccionan más. O sea, esto es extremadamente útil. Uno puede además poner un espectrómetro de masa y ver cuáles son los gases que surgen de esta descomposición y así tener una gran idea de cómo es la evolución térmica de estos materiales. Aquí están las técnicas diferentes. La termogravimetría es este tipo de señal y después uno puede tener un análisis térmico diferencial en el que uno mide diferencias de temperatura o un análisis de calorimetría diferencial en el que uno mide diferencias en la transferencia de calor. Son todos equipos que son del mismo tipo de líneas. Depende del sistema de detección nada más. Bien, espero que con esta clase hayamos podido dar un panorama de la cantidad, la variedad y la complejidad
de técnicas que nos permiten ver en diferentes dimensiones y en diferentes escalas de longitudes todas las características de un material. Como ustedes ven, caracterizar un nanomaterial es algo que es de una manera complejo y de otro lado es muy importante hacerlo de manera exhaustiva y en todas las escalas de longitud. Tratar de ver qué es lo que pasa en la escala atómica, átomo con átomo, como por ejemplo usando herramientas de difracción, ver lo que le pasa a los entornos atómicos utilizando técnicas espectroscópicas, ver lo que le pasa a la morfología utilizando técnicas de microscopías o de SACS o de difusión de dispersión dinámica de luz, y esta caracterización multiescala y una caracterización que sea multiescala y multitécnica es muy importante porque los materiales no se caracterizan mediante una sola técnica. Este es un ejemplo de un trabajo que hemos hecho hace algunos años en la cual partimos de un precursor molecular para llegar al producto final que nos interesa. Estas en azul son toda esta serie de técnicas que combinan espectroscopías, difracción, dispersión de luz, dispersión de rayos X a bajo ángulo, que nos permitieron entender. Cuanto más técnicas uno puede cruzar y comparar en un solo material, más información y más coherente uno tiene sobre el comportamiento real estructural de ese material. Eso es lo importante, tener una idea de que existen muchísimas técnicas, uno después las va aprendiendo, uno después se va formando con los mejores expertos y si puede también las aplica in situ para ver la reactividad. Es decir, nunca se apeguen, mi consejo es, nunca se apeguen a una única técnica, aprendan esa técnica, pero después colaboren con gente que conoce otras técnicas porque van a tener una visión mucho más amplia y mucho más fuerte sobre cómo ustedes van a entender la estructura, la superficie y la textura de su material. Bien, espero que les haya sido útil todas estas indicaciones. Por supuesto, no es exhaustivo esto que mostramos, es una indicación de que ustedes tienen que ir a los papers, a los libros, preguntarnos a los profesores, preguntarle a sus colegas, buscar colegas que sepan de técnicas de caracterización. Eso siempre es muy útil. Y aprender. Uno se va volviendo experto y uno va pudiendo aplicar esas técnicas cada vez mejor. Bien, me alegro mucho haber podido compartir este espacio con ustedes. Los dejo. Les agradezco muchísimo. Y bueno, recuerden, están en una época en la que disponen de muchísimas técnicas de caracterización, pero hay un montón de maneras también de trabajar con la materia. Y lo único que es lo más importante, lo más importante que les puedo transmitir es que ustedes realmente pueden entender estas técnicas, aplicarlas, trabajarlas bien y con eso van a tener muchos mejores resultados. Para cerrar, los nanomateriales no son sencillos. Los nanomateriales tienen que ser caracterizados por muchas técnicas de difracción diferentes, tanto en el interior como en la superficie. Siempre traten de usar técnicas cruzadas. Siempre traten de que la información sea coherente y venga de diferentes lados y haga más sólida las hipótesis que ustedes están manejando. Hemos mostrado algunos ejemplos, siempre hay más. Y traten de combinar técnicas comunes de superficie, in situ y operando. Porque eso es a lo que el mundo tiende, a ver en directo lo que está ocurriendo con las técnicas más directas posibles. Ahora sí. Los dejo y les agradezco muchísimo toda la atención que le han prestado a estas cápsulas y los animo a seguir en este curso. Muchísimas gracias a todos.